Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente. Esto es Hijos del Cassette. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, mi nombre es Liliana Carrión y estoy con Arturo Puente Lomelino. Para servirles. Hoy tenemos un programa especial. Hoy vamos a hacerle preguntas a Arturo respecto a una de sus pasiones, que es sobre todo lo que tiene que ver con los viajes espaciales. Entonces vamos a hacerle algunas preguntas y con base a eso pues vamos a ir teniendo hoy un pequeño viaje que no va a ser ni en tren ni en avión, sino vamos a ir un poco hacia el pasado y con relación a los viajes hacia el espacio. ¿Qué te parece? Me parece muy bien porque es un tema del presente, pero que nos remite al pasado, justamente a la época de los hijos del cassette, cuando no había nada digital. Y justo vamos a empezar con eso. Cuéntame, ¿recuerdas la primera vez que escuchaste sobre los viajes al espacio? Y supongo que eras niño. ¿Qué es lo que recuerdas de esto? Mira, lo primero que me acuerdo de en torno al espacio, o lo que podría ser los viajes al espacio, pues yo estaba niño, tendría como 6 años aproximadamente, y en realidad no es que me acuerde de un hecho que yo había escuchado o que me hayan platicado, que hubiera visto, no sé, dibujos en televisión o en el periódico. No. Ocurre que en esa época yo tenía una mesita chiquitita donde cabía pues nada más yo para dibujar o lo que fuese, escribir. Empezaba a ir a la escuela y yo marcaba, de eso me acuerdo, es el primer recuerdo que tengo de mi memoria. Marcaba la madera de la mesita, así como un preso, iba marcando y hacía rayas y demás. Y esas rayas que iban de un lado a otro en la mesa, era el espacio. Y entonces yo viajaba en el espacio de un punto a otro, y que una estrella y otra estrella iba quién sabe dónde, y esa era mi imaginación. ¿De dónde lo saqué? Pues seguramente escuché algo, pero esos son mis primeros recuerdos que tengo de cuando yo era niño, en torno al espacio. Bien, y platícanos entonces cuál era el acercamiento que tenías o la recepción respecto a las noticias en ese momento sobre los viajes al espacio. ¿Eran a través del periódico, del radio? ¿Cómo era tu contacto con eso? Nuevamente tampoco lo sé en términos de que yo escuchara o viera alguna noticia o una información formal al respecto, no lo recuerdo. Pero pasado un tiempo, alrededor de un año, o sea que yo ya tendría 7 y medio años más o menos, el primer recuerdo o el segundo recuerdo en torno al espacio es que salía una edición de estampitas que uno compraba en el camión repartidor por no recuerdo si eran 5 centavos y te daban 3 estampitas, o en un sobrecito venían estampitas y tú las comprabas ahí en el camión repartidor de refrescos. Y entonces yo juntaba, y eso sí me acuerdo, juntaba un álbum del espacio. Y entonces venían los planetas y el sol y que las estrellas y que para allá y que para acá. Ese es el segundo recuerdo. Pero simultáneamente con ese recuerdo, que es cuando yo tendría, te digo, como 7 años y medio, curiosamente, en ese año, fue cuando y yo creo que sí se escuchaba en el radio la información o en la televisión, porque, aunque yo no lo recuerdo, porque fue el año en que la perra Laika orbitó por primera vez el espacio. Un ser vivo orbitaba el espacio fuera de la atmósfera terrestre.
con la perrita Laika, ¿Y ¿no? qué pensabas cuando escuchabas la noticia sobre Laika? O sea, tú también tenías como la ilusión de saber qué significaba todo ese contacto con el espacio, o qué No, es lo que no, te no, llamaba la a mí, yo veía las estampitas, repito, juntaba las estampitas. Yo no recuerdo nada de información que escuchara o que viera, pero eran mis estampitas de mi álbum, y entonces yo veía el sol y cómo era, y que si las llamas, y que si Saturno, y que si los anillos del planeta, y que para allá y para acá. Y eso simple y sencillamente me fascinaba verlo. Ni siquiera me intrigaba, me fascinaba ver las estampitas que no eran de una gran, conexión. no eran unas fotografías preciosas, o sea, no, con gran definición, pero bueno, al fin y al cabo tenían mucha viveza de color y a mí me fascinaba todo eso, ¿no? Repito, en ese tiempo, casi simultáneamente, es que aparece, es el asunto del vuelo de la perrita Laika, y pero yo no recuerdo información al respecto, no recuerdo haber oído ni nada. Lo que sí me acuerdo de simultáneo con el contar el álbum, era que yo jugaba en la calle, en el campo, con mis hermanos y otros amigos, y uno de los juegos que hacíamos era el stop, que ahora ya creo que los chavos no saben ni qué es eso, pero entonces... Era el círculo que dibujabas y entonces decíamos muy porque creativamente que alguien declaraba la guerra contra alguien más y entonces todos corrían y hasta que el elegido pues decía stop y ya todos se detenían. Entonces tú decías 5 pasos para alcanzar a Pedro o a Juan y si no lo cumplías perdías y volvías a repetir. Y si lo lograbas en pasos de gallina o pasos completos, etcétera, pues entonces el otro era el que le tocaba ordenar. Bueno, y muchas veces en ese juego tú elegías el nombre de tu persona con alguno, eras un país, por ejemplo, ¿sí? Y a mí me encantaba, y eso seguro que es por el efecto de la información que seguro escuchaba, que no recuerdo, ¿sí? Respecto de la perrita Laika y todo eso. Yo siempre escogía Rusia. Me fascinaba el asunto, o sea, yo estaba muy vinculado en el asunto del espacio, ¿sí? Y de los planetas y todo esto, y con la información de que la perrita Laika andaba por en el espacio o había ido el Sputnik. Yo no sabía, simple y sencillamente en mi cabeza era Rusia, era el asunto que tenía que ver con el espacio, aparte de todos los países y los planetas que yo veía en el álbum. En el álbum no venía nada de la perrita, ni del Sputnik, ni de nada de eso. Era del espacio nada más. Pero en mi cabeza estaba presente Rusia y el espacio. Y eso era muy interesante porque en aquel entonces empezó esta carrera espacial entre Estados Unidos y Rusia, que de alguna manera pues fue el viaje de Laika y también pues el viaje hecho por tu héroe Armstrong. No, bueno, Armstrong es indiscutible, pues, para todo mundo. Es pues no sé si un héroe, pero sí es una figura muy importante en nuestra historia. Pero no, repito, volviendo a mi historia, que toda mi vida me ha fascinado el asunto del espacio, y que como no fui muy bueno para las matemáticas y menos para la ingeniería, pues si no me hubiera dedicado a hacer a lo mejor intento frustrado de astronauta. Pero bueno, el hecho es que ya después de esto, justamente en 1957 es cuando aparece Laika. Desde 1951 hasta 1957 hubo 12 perros que mandaron, no al espacio, pero que mandaron a dar vueltas cerca del fin de la atmósfera terrestre los rusos. O sea, 12 perros ya habían llegado al límite de la atmósfera terrestre. Los gringos, nada.
Y en 57, pues ya Laika sí atraviesa la estratosfera y va al espacio exterior. Y justamente en 1961, después de 4 años de eso, es que ese sí fue mi héroe y es mi héroe. Yuri Gagarin es el primer astronauta que va al espacio, ¿no? Incluso en uno de mis libros, que es de psicología, en la introducción empiezo hablando del espacio y hablo de Yuri Gagarin, porque fue una cosa extraordinaria, ¿no? 1961, en mayo. A él, en mismo 1961, hubo otros astronautas, ya no solo Yuri Gagarin, que fue en mayo, sino después aparece el gringo Alan Shepard y después Grissom y otros enseguida. Pero esos 3 fueron en 61, pero el primero fue el ruso Yuri Gagarin, ¿no? Sí, además es muy interesante porque no sé si recuerdas, pero incluso Rusia también pone a la primera mujer en el espacio, que fue Valentina Tereshkova. Vladimirov. No, Tereshkova. Tereshkova. Bueno, pues esa, Tereshkova. Y entonces, y sabías que, o sea, ella tenía una historia tiene una historia muy interesante, porque en aquel entonces ella es reclutada de entre más de 300 mujeres, pero, ojo, cuenta la leyenda que en realidad Rusia empezó a escuchar rumores respecto a que Estados Unidos iba a poner a una mujer en el espacio. Y entonces, dentro de esta carrera espacial, ellos deciden ser los primeros en enviarla. Y entonces, en aquel entonces, Valentina no tenía esta formación, sino lo que lo ayuda, aparte de las condiciones físicas, su complexión, estatura y los requerimientos que solicitaban, tenía un hobby muy peculiar, que era el paracaidismo. Y entonces, en aquel entonces, en realidad, pues era estas cápsulas que soltaban los cohetes. Entonces, como que a ellos les interesaba mucho que esa persona que fuera al espacio tuviera como que las habilidades que tenía esta Valentina, tanto por su hobby, y además de, aun cuando no tenían en aquel entonces esta relación o esa formación como hoy en día tienen los astronautas. Pero es una historia muy interesante, no solo la de Rusia, sino también en ese tipo de logros. Pero bueno, regresando un poco a tu historia. Pero a ver, yo sí quisiera comentar de Valentina. Y es algo curioso, porque yo fui muy, te digo, toda mi vida coleccionaba fotos y información al día respecto del espacio, etcétera. Pero en mi cabeza, tú me has ilustrado con Valentina, porque en realidad en mi cabeza nunca apareció Valentina. Sí, realmente para mí pasó desapercibido ese asunto, pero ahora que me lo dices, que realmente, bueno, muy cercano, muy fechas próximas vi esa información, pero realmente tú me estás ilustrando al respecto y me hace pensar en este momento el asunto de Valentina, si realmente sería la intención de una competencia con los gringos. Realmente, fíjate, repito, de 1951 a 57 fueron 12 perros que lanzó a los límites de la atmósfera terrestre Rusia. Laika va al espacio en 1957 y sin embargo en 1957 justamente es la primera el primer animal de parte de Estados Unidos que va al espacio es después de 57 con Ham. Ham es un chimpancé. Entonces, fíjate, la competencia está entre perros y ¿cómo se llama? Y changos, pero el primer animal que va al espacio es ruso. Después, el primer astronauta es ruso, ¿sí? Después hay 2, 3 estadounidenses y viene Valentina. Claro. Entonces, la pregunta es, ¿realmente estarían pensando que les iban a ganar los gringos a poner a una mujer en el espacio? No lo creo. Simple y sencillamente yo creo que era parte de su
meta ir explorando, como dije, primero perros, luego el primer astronauta y tener la primera mujer astronauta. Pues es interesante y a lo que sea se le agradece haber tenido esa primera incursión en el campo espacial, que fue, y hasta la fecha sigue siendo identificado como un parteaguas, el viaje de Valentina, ¿no? Sobre en materia de los viajes, porque honestamente pues tampoco, o sea, hay que reconocer que más allá del motivo, pues en esos entonces evidentemente la historia no estaba favoreciendo tampoco la inclusión de mujeres en ese tipo de áreas, pero quién sabe. Ay, ya luego quién sabe, porque Rusia tiene una historia de inclusión de la mujer desde antes de la Revolución Rusa, cosa que no la tiene Estados Unidos hasta la época de la Segunda Guerra Mundial. Y en cambio Rusia tiene una inclusión de la mujer en la vida económica y política del país desde la Revolución 1917. O sea, pero no era parejo, o sea, finalmente yo creo que sí fue una circunstancia. Ahí tenemos diferentes opiniones. No creo que en ese entonces hayan pensado en la inclusión de la mujer, aunque me digas. Bueno, sería bien diferente de la historia. Bueno, estamos informando, platicando la cosa de cómo la vimos y cómo la vivimos. Y no vamos a coincidir, pero bueno. Pero fue la primera mujer. Eso no quita que no sabemos bajo qué circunstancias, pero bueno. Así fue. Bueno, y más allá de esto, hoy en día, ¿cómo crees que se comparan los viajes o aquellos primeros viajes a lo que hoy ya sería los proyectos empresariales, sobre todo que tienen que ver con la exploración espacial? Yo creo que hay un salto muy grande ahí entre lo que comentamos, primeros viajes espaciales, a poder llegar a comentar cómo vemos el día de hoy el asunto. Porque hubo un trecho. Una cosa es ir al espacio y dar una vuelta, 2 o 3 o X vueltas alrededor de la Tierra y luego regresar. Eso es una parte, una forma. Y otra es justamente lo que hoy se plantea de la conquista de la Luna o de ir a Marte y de exploración y obtener beneficios económicos y demás. Pero para todo eso, para lograr todo eso, tuvo que haber un proceso intermedio, que fue el de lanzar la cápsula con los astronautas, circunnavegar la Tierra y después justamente hacer el traslado o cambiar la órbita de la órbita terrestre hacia donde quieras, a la Luna o a cualquier otro planeta, etcétera, ¿sí? Pero entonces, en ese trayecto de cambiar la trayectoria, se requiere, o se requería, hoy todavía no sé exactamente, pero se requería el transbordo a otro equipo de vuelo que tuviera la carga de combustible suficiente para llevar y traer a los astronautas, cosa que de alguna manera hoy se ha resuelto con los viajes el desarrollo del SpaceX, de ¿cómo se llama? El que hace el Tesla, ¿cómo se llama el señor Bueno, X, que no nos importa él. Lo importante es que ya el cohete sube y baja, ¿sí? Y puede aterrizar, o sea, no se desecha el cohete y se puede reutilizar. En ese entonces no era posible, entonces ese intercambio fue muy importante y eso fue el punto medio en el que se tuvieron que hacer los viajes de acoplamiento entre dos naves, el poder hacer caminatas espaciales para ver si de veras los trajes espaciales funcionaban o no, etcétera. Todo eso que permite el día de hoy finalmente hacer los viajes económicos que se requieren para ir a donde sea en el espacio, ¿no? Entonces, y ahí es donde interviene lo que nos estábamos brincando. La participación de Armstrong fue fundamental en todo esto, porque Neil Armstrong es otro, sin que sea mi héroe, pero es
es una persona muy, muy importante, una astronauta muy importante, y para mí en la psicología incluso es trascendente su selección como persona, como astronauta, capaz de poder hacer el viaje a la Luna y haber pisado la Luna, como ser el primer ser humano que la pisó, aunque digan que sí, que no, que lo que sea, independientemente de eso, él tiene una carrera que identifica sus cualidades psicológicas, aparte de su conocimiento técnico de las aeronaves y demás, ¿no? Porque, por ejemplo, en las naves, cuando ya estaban volando, circunvolando la Tierra, se estaba probando, los Estados Unidos estaban probando un avión cohete especial con las intenciones militares, desde luego, no para ir a la Luna, pero con esas intenciones militares, un avión cohete que, eh, que hubo muchos pilotos al respecto que lo manejaron y lo usaron experimentalmente. Pero mi querido Neil Armstrong fue uno de ellos y que pilotó uno de los últimos X-15, se llamaba el avión, X-15, padrísimo, este avión cohete, y en ese avión cohete rompe la barrera del sonido en cinco niveles, o sea, alcanza el Mach 5, y es extraordinario, lo logra hacer Armstrong, aparte de que haya habido problemas con este cohete y que lo salva el avión cohete y demás. O sea, era un piloto técnico, experimental, y con una gran capacidad mental para registrar y corregir los vuelos, incluso a esta velocidad. Eso fue la primera parte con Armstrong. La segunda parte es que él hace los ejercicios de acoplamiento de naves en el espacio, participa en eso ya con las naves Gemini, que son naves donde van dos pilotos, ¿sí? Y él participa en una de esos acoplamientos experimentales para ver si se puede hacer el transbordo de una nave a otra. Y ocurre algo importante. En ese vuelo que hace él, en la Gemini 8, a punto estuvo de morir. Y porque a la hora de hacer el acoplamiento se disparó un cohete, ¿sí? Del misma nave donde él iba, y empezó a girar. Al girar con la velocidad en el espacio, se fue incrementando esa velocidad de tal manera que puede llegar el momento en que, si no se deshace la cápsula por la velocidad que está adquiriendo, por lo menos la fuerza centrífuga hace que toda la sangre que tiene la persona vaya directamente a la cabeza, o evada la cabeza y vaya a los pies, ¿sí? Y mueras, con una de las dos opciones que puede haber. Desde luego que lleva computadora rudimentaria en su nave espacial, pero pues es rudimentaria. Vamos, hoy un teléfono celular tiene una computadora 1000 veces mayor, de mayor capacidad y capacidades y velocidad de respuesta que la que tenían en ese entonces. Luego entonces, cuando ocurre este accidente, desde la central espacial en Estados Unidos, pues los ingenieros se reúnen para poder resolver el asunto y detener, porque no sabían por qué estaba girando la nave, no lo sabían. Y resulta que precisamente hay un tiempo máximo de posibilidad a la velocidad que estaba para mantener la vida. Y en ese tiempo máximo estaba por terminar. Segundos para terminar ese tiempo y que falleciera Armstrong. Y quien resuelve el problema, no solo lo identifica, sino lo resuelve y contrarresta la velocidad de las rotaciones que estaba teniendo en la cápsula, es precisamente Neil Armstrong, ¿sí? Lo cual nos habla de una perfecta selección de un piloto, de una persona para ir al espacio. Y luego, bueno, años después, 69, pues cuando va en el Apolo 11 y también se enfrenta supuestamente a otro problema en el espacio para regresar, y
cosa que ya, sí, ya fue a la luna, ya pisó la luna, etcétera, pero se vuelve a encontrar con otro problema para el retorno y también lo resuelve. Entonces, es alguien que no se puede olvidar en este transcurso para llegar a la época actual y hablar de lo que podemos esperar. Ok, bien. Pues ahora sí, ya casi para despedirnos, vamos a hacer una sección rápida de preguntas de ping pong. Para ver algunas de tus elecciones relacionadas a todo el espacio. Lucha. A ver, No, yo no pero tienen que ser respuestas rápidas. Vale, vale. Si tuvieras la oportunidad de elegir, ¿a dónde viajarías? ¿A la Luna o a Marte? Ay, a Marte, a Marte. A Marte. Bueno, y ya con todo lo que nos platicaste, pero elige uno, tu astronauta favorito, entonces. Mi astronauta favorito, no puedo. Uno, rápido. Yuri Gagarin. Ok. Un sonido que te recuerde el espacio. Odisea 2001 en el espacio. Es mi película favorita y tiene que ver, aunque no me la preguntaste, pero tiene que ver con el sonido que me lo hiciste recordar en este momento. Ok, y bien, y en una palabra, ¿qué significa para ti el espacio? Romper barreras. Bueno, fueron muchos, pero... Dos palabras. Romper barreras, perfecto. Pues bien, amigos, pues esperemos verlos próximamente para otra breve charla. Se los prometemos, esta vez no tardamos tanto en regresar, pero vamos a volver con algún tema también de su interés. Te los prometemos. ¿Algo que quieres agregar para despedirte, Arturo? Que fue fascinante recordar la colección de álbumes con estampitas. Fue fabuloso. Esa experiencia se repitió a lo largo de mi vida y de muchos de nosotros, de los hijos del cassette, que hoy ya no existe. No, sí, existen, pero otro tipo de, yo creo que de estampas, pero no como en aquel entonces. No como en aquel entonces, ¿cierto? Okay. Bueno, pues cuídense mucho, les mandamos un gran abrazo. Se despiden de ustedes, los hijos del cassette. Hasta pronto. Que estén bien.